Vamos a cambiar un poco el tono de la información. Estamos aquí en Estudios de Noticias Matinal con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien ha aceptado una invitación. Muchísimas gracias, ministro, y bienvenido aquí a Noticias Matinal. Queremos empezar, justamente hemos tenido un despacho desde los exteriores del Ministerio Público. ¿Algún mensaje que tenga que dar como parte, miembro del Ejecutivo, sobre lo que viene ocurriendo en el Ministerio Público? Se está hablando de una presunta organización criminal que estaría encabezada por la fiscal de la Nación. En primer lugar, para saludar a todos los televidentes de este noticiero matinal y dirigirme al país para expresarle que desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando intensamente por estrechar las brechas y acercar el Ministerio a la ciudadanía. Con relación a su pregunta, realmente también hemos amanecido con una noticia que es realmente sorprendente y nos preocupa mucho la institucionalidad, porque así como defendemos la institucionalidad de todos los organismos constitucionalmente autónomos, también nosotros defendemos y consideramos que es importante que la autonomía implique que no se debe politizar ningún acto, no se debe llegar a extremos de considerar que esto puede tener un manejo político. Dejemos que la fiscal Marita Barreto, a quien consideramos que es una fiscal ejemplar y proba, ha iniciado unas investigaciones y que ella culmine las mismas. Es muy preocupante que esta noticia tenga un asidero. Desde el gobierno nos vamos a pronunciar en su momento, pero desde luego, tomando las palabras de la señora Presidenta Constitucional de la República, sí quiero expresar públicamente que existe sí un asedio a la democracia y a las instituciones, independientemente de las investigaciones que se están haciendo y en el que tenemos muy claro que vamos a luchar contra la corrupción y no vamos a permitir que haya un acto de corrupción, venga de donde venga y cometa quien lo cometa. Pero sí, que consideramos que es muy importante que se tenga en cuenta que la institucionalidad es un valor democrático que no debemos volver a perder. Ya lo hemos hecho hace unos años, lo hemos perdido hace muchos años y recuperarla cuesta mucho. Si existen culpables, pues que paguen personalmente ante la justicia. Pero la institucionalidad es la que debemos nosotros siempre cuidar y respetar. Ahora, la institucionalidad siendo parte de la democracia, un valor o una institución importante, es también importante que este tipo de investigaciones fortalezcan la institucionalidad, ¿no? ¿Es ello lo que usted considera también o no? Desde luego, lo que yo advierto es no se debe politizar ni por un lado ni por el otro. Dejemos a la fiscal Marita Barreto a que haga sus investigaciones y en su momento nos tendremos que pronunciar. Pero ya fue cesada. Bueno, tendremos que hacer que la investigación continúe. Ya existe, lo que tengo entendido, es una disposición de prisión preventiva. Ya tendrá que hacerse las investigaciones. En el caso de la Rafael ciudadanía Vela, está atenta y alerta. Y también desde el gobierno estamos mirando también de nuestra posición qué es lo que sucede. En su momento daremos la opinión que corresponda. Y en el caso de Rafael Vela, quien ha sido suspendido por 8 meses, 15 días también. Yo ya me he pronunciado ayer. Yo prefiero en estos momentos no opinar sobre este tema porque es parte de un procedimiento administrativo. Y creo que dentro del procedimiento administrativo el señor Vela tiene todas las atribuciones para responder. Correcto. Ministro, hay unas medidas, modificación a una norma que se ha compartido durante los últimos días que busca favorecer e ir avanzando con respecto al deshacinamiento de los penales, ¿no? Que se trata sobre los grilletes electrónicos, una modificación también con respecto a la prisión preventiva. Hay quienes señalan que estas medidas van en contra de esta lucha contra la criminalidad, en la cual se ha comprometido el gobierno. Estamos en un estado de emergencia también. ¿Usted considera que estas medidas no estarían atentando contra esta lucha o contra este compromiso que ha asumido el Ejecutivo? En primer lugar, desde luego que rechazo tajantemente cualquier tipo de insinuación o cualquier tipo de mensaje que lo que intenta decirnos es que va a haber una salida inesperada de presidiarios o de internos. Desde luego, yo lo he dicho ayer, esto no es un cheque en blanco ni un pasaporte a la impunidad de los internos. Por el contrario, esta es una norma que tiene varios beneficios desde el punto de vista social. Primero hay que comprender que desde el rol constitucional el Ministerio de Justicia tiene la obligación, es un derecho humano además, y nuestra tarea como Ministro de Justicia, como INPE
es comprender que el interno tiene la posibilidad de resocializarse. O sea, no es que sea un capricho mío, no es una decisión del momento, es un mandato constitucional que además parte de un mandato universal de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero aterricemos la idea. La norma en concreto no va a permitir que ningún tipo de delincuente, y aquí le voy a dejar la lista de los delitos improcedentes para que ustedes lo tengan, por favor, para que lo puedan también coordinar ustedes, ningún tipo de delincuente sentenciado o procesado por delito de corrupción, robo agravado, extorsión, sicariato, secuestro, terrorismo, violación sexual, tocamiento indebido, violencia contra la mujer, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, organización criminal, acoso sexual, trata de personas, explotación sexual, proxenetismo, lesiones a mujeres, entre otros, no van a salir. Al que le roban un celular, ese va a estar en prisión. El que comete un delito gravísimo, ese va a estar en prisión. ¿Para quién está dirigido entonces? Con muy buena pregunta. Aquí le acabo de señalar también. Fíjense ustedes, esto está dirigido a delitos levísimos o que algunos penalistas lo llaman delitos de imprudencia. El que va conduciendo con su auto, por ejemplo, y está, no tiene cuidado o está escuchando su celular o viendo otra cosa y lamentablemente atropella a una persona, esa persona se va a prisión. Pero esa persona no tiene un perfil criminal, esa persona jamás pensó matar, esa persona no tuvo en su mente la capacidad de pensar que iba a cometer un delito. Lamentablemente nuestra legislación penal así lo señala, pero tiene que irse a prisión. Esa medida está hecha para ese tipo de personas. Por ejemplo, para el padre de familia que no paga la pensión alimenticia. ¿Qué hacemos con este padre? Fíjense ustedes la perversa situación que existe en estos casos. La mamá denuncia denuncia al padre de sus hijos y el padre de sus hijos no puede trabajar porque está en prisión. Entonces estamos diciéndole al hijo que además ve a su padre como un referente y cuya madre también es un referente, una situación que al final perjudica al niño. No nos hemos puesto a pensar que no es solamente una cuestión solo de dinero, también es una cuestión familiar. Entonces desde el ministerio lo que hemos dicho, ok, las personas que tengan denuncias por omisión familiar pueden salir. Primero, pagan la pensión. Segundo, pagan la indemnización. Luego salen. Estas personas tampoco tienen perfil criminal. Y así como eso, hay un catálogo de delitos como hurto simple, aquellos que, por ejemplo, que cometen delitos informáticos, que no tienen un contacto con la violencia de la persona. Se aprovechan seguramente de estas situaciones que existen o de estos vacíos que hay en la sociedad, pero a los cuales también le vamos a decir un ratito. Hay dos formas. Una, y acá estamos promoviendo la ley de los grilletes. Y quiero señalar enfáticamente, esto no es una ley nueva, no es una ley que se me ha ocurrido, no es una ley que hemos descubierto y de la noche a la mañana hemos sacado del sombrero. Esta ley ya existía. Los delitos que aquí se mencionan, como usted puede verlo, existen en la legislación hasta antes de la vigencia de esta nueva norma. Lo que nosotros hemos hecho es agregar algunos delitos para prohibir, por ejemplo, contra la violencia de la mujer para que salgan. Y segundo, permitir el uso de grilletes. ¿Saben cuántos grilletes hay hasta la fecha con la legislación vigente? 41. ¿Sabe cuál es el margen de grilletes en países como, por ejemplo, Chile? 4.500. En Argentina bordean los 5.000. En Colombia, ayer han bordeado los 6.000. Entonces lo que tenemos es una sociedad que lo que tiene que entender que así como existe el problema de los grilletes y que existe también una decisión, por ejemplo, con el arresto domiciliario, en delitos que incluso a veces son más graves, también tiene que existir una posibilidad de personas que sí, habiendo cometido un delito, no tienen un perfil criminal y que puedan también aportar a la sociedad. Es una segunda oportunidad que se le debe dar. ¿Y cuántos grilletes se pretende traer al Perú? Muy importante la pregunta. Esto tampoco no significa que el 31 de noviembre van a salir miles de presos, no es así. Esto requiere un cronograma, esto se tiene todavía que dilucidar. Hay un estudio que hemos hecho que considera que primeramente unas 500 personas a partir del 6º mes de esta norma podrían acceder. O sea, son 500 personas el universo en un principio. Esta es una norma a largo plazo, no es una norma que vamos a aplicarla el 31 de enero o el 31 de julio. Es una norma a largo plazo. En otros países este tipo de norma se ha hecho para darle una continuidad, una sostenibilidad a largo plazo. No es una norma en la que mañana van a salir 50.000 presos. No, no es así. Pero fíjese una idea adicional antes de responder a su pregunta. ¿Sabe cuántos internos están procesados sin sentencia?
40% de los 95.000. Es decir, tenemos una suerte de personas que están con una espada de Damocles y no saben por qué están ahí. Ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional a propósito de la sentencia de la Corte Interamericana, que el Perú es uno de los pocos países que abusa de la prisión preventiva. Cualquier cosa, prisión preventiva. Hiciste algo mal, prisión preventiva. La prisión preventiva no es una venganza social, debe ser objeto de un instrumento del juez para poder justamente poner adentro a quienes tengan un perfil criminal. Pero eso habla de una falencia en el Poder Judicial, en todo caso, ministro. Lo que creo que tenemos que hacer es reunirnos. Fíjese, no voy a responder todavía esa parte, para terminar mi primera idea. Ya. Lo que importa aquí es entender con claridad que desde el Ministerio de Justicia también vemos la importancia del ser humano y el ser humano que puede y que quiere resocializarse. Aquel que de manera imprudente cometió un delito, aquel que de manera dolosa cometió un delito levísimo, ese tiene que dársele la oportunidad. No porque exista necesariamente una especie de mal llamada benevolencia, de ninguna manera. Aquí no estamos aplicando benevolencia, estamos aplicando la ley. Hay que darle la oportunidad. Ahora, respondiendo a esa pregunta, desde mi despacho, nosotros hemos advertido que hay 3 comisiones muy importantes que no habían tenido continuidad. La Comisión de Reforma. He visitado personalmente a cada uno de los titulares de los pliegos de justicia para invitarlos a pensar en macro, a mirar el país de la justicia desde el punto de vista general. Tenemos el día a día, de acuerdo, hay que resolver los problemas de la delincuencia, desde luego, atacamos el problema en este momento, pero también tenemos que pensar en un país que mira hacia el futuro, hay que diseñar políticas públicas en materia de justicia, hay que volver a mirar cómo es el panorama de la criminalidad. También he puesto también en tela de juicio por qué no había el CONAPOC. Nosotros del CONAPOC, el Consejo Nacional de Política Criminal, que ve estos casos, también lo estoy convocando. Y finalmente, lo que no se había hecho durante muchos años, también es el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Permítame, y esto creo que con esto quede claro, que rechazo cualquier tipo de insinuación o alarma que se está haciendo de que aquí van a salir los criminales ranqueados, los violentos, los que cometen secuestros, los que roban celulares. De ninguna manera. Eso no es posible en esa norma. Eso no es posible. Yo le pido a la ciudadanía y a los operadores de justicia, sobre todo a mis colegas abogados, que revisen bien la norma, que vean bien. Esta no es una norma ni para generar alarma, pero tampoco para dejar libre a aquellos que tengan que estar en prisión. Pero para concluir, ministro, ¿cuántos grilletes se va a adquirir en una primera etapa, por lo menos, para que no? Le acabo de decir, la idea que teníamos en el estudio es inicialmente 500. O sea, son 500 reos en quienes ustedes ya han pensado. Son 500 de casos levísimos, de casos en los cuales no existe algún tipo de criminalidad que se están primero observando. Ya. Tenemos, obviamente, que ponerlos. Pero aquí, además, concluyo esta etapa. No es el Ministerio de Justicia, tampoco es el INPE quien dispone la salida. Es el juez el que tiene que hacerlo. Es el juez el que va a tener la potestad de examinar a partir de la información que desde luego desde el INPE se le va a proporcionar. Correcto, pero ¿cuándo se va a hacer esta adquisición de estos 500 grilletes para, de manera progresiva, un juez pueda determinar si una persona merece o no? Lo primero tener que estamos grillete? haciendo, por ejemplo, vamos a preparar a los jueces, le vamos a indicar. El próximo jueves tenemos, y estamos invitando también a ustedes, a los periodistas, a los señores miembros del Congreso de la República, primero para que entiendan la norma. El próximo jueves estamos haciendo un evento para explicar los alcances de esta norma. He conversado con el presidente del Poder Judicial también para explicar y hacer una reunión de coordinación a efectos de que los jueces tengan claro en todo el Perú cómo opera esta norma. Efectivamente, al final son los jueces los operadores que van a permitir o no que esta norma se aplique. Sin embargo, para poder responder su pregunta, es cierto que el próximo trimestre deberíamos estar viendo una probable adquisición. Ahora, no sé si ya queda claro este tema, yo quería también mencionar en mi despacho el acercamiento a la ciudadanía desde mi gestión es cada vez más intensa. Y le voy a comentar por qué. Hace un mes hemos llegado a Ucayali y hemos abierto un Mega Alegra. ¿Qué es el Mega Alegra? La asesoría legal gratuita que se presta en Shipibo con Nivo. Es decir, estamos llegando a lo que no llegaba nadie nunca. Es expresarle el apoyo, darle el apoyo de asesoría legal a las comunidades chipibos con Nivas. La semana pasada hemos estado en Abancay. Hemos abierto también otro Mega Alegra, otro consultorio jurídico gratuito que lo paga el Estado, también en idioma quechua. En el Cusco hemos abierto 2 oficinas,
una también de asesoría legal gratuita y una oficina receptora de la SUNAR. Es importante que la ciudadanía sepa que desde el gobierno, aplicando la política de la señora presidenta Dina Boluarte, nos estamos acercando a la ciudadanía en todo el país. Esto es un proyecto intenso, es un proyecto que incluso el Banco Mundial lo ha felicitado. Y vamos a llegar a todo el país con este mensaje de esperanza, con este mensaje de paz. Nos parece bien además porque el Ministerio de Justicia tiene la función de acercar el sistema de justicia a la ciudadanía y también establecer pues, los lineamientos de los derechos humanos. Ahora, ministro, dentro de su cartera las cosas también están un poco movidas, ¿no? El Procurador General Daniel Soria ha dicho que lo han retirado, lo han cesado por un tema, digamos, político. No está muy conforme porque ha denunciado incluso que quienes lo sacan son personas vinculadas o allegadas a usted. Vayamos a hacer un análisis tranquilo. En primer lugar, lo que yo le he pedido a la prensa y al señor Soria es que no se politice este tema. Este no es un procedimiento político, este es un procedimiento administrativo y el señor Soria tiene la oportunidad, dentro del debido proceso, de hacer sus descargos en esta comisión, número uno. Número dos, es diferente el proceso anterior. La sentencia a la que él apela y alude es una sentencia que dice, no me pronuncio sobre el fondo, me pronuncio sobre la forma. Es decir, le está diciendo no debieron hacer un procedimiento de esta naturaleza, pero no dice si en efecto había o no causal. Lo que se está haciendo ahora es un procedimiento a propósito del informe que emite la Contraloría, que es un informe que no podemos nosotros también evitar. Yo no puedo decir este informe no lo leo, o si lo leo, o puedo archivar, de ninguna manera. Lo que hemos hecho a partir de ese informe es evidenciar que existen algún tipo de causales que pueden ser observadas. Se ha constituido una comisión para que examine si efectivamente ha cometido una infracción y esta comisión en su momento recibirá los descargos y se pronunciará sobre la situación del señor Soria. Justamente, ministro, lo que apela el señor Soria es que esto es una manera de respuesta ante todas las investigaciones a las que él ha estado ocupándose a lo largo de estos más de 3 años de gestión. La consulta es de efectuarse su destitución, que eso ya lo determinará pues esta comisión encargada que viene evaluando este caso. ¿Qué va a ocurrir con todas estas investigaciones? Qué importante es su pregunta, porque hay que explicarle a la ciudadanía que la Procuraduría Pública no denuncia y tampoco sentencia. La Procuraduría tiene un rol muy importante, establecer la responsabilidad pecuniaria a la persona que delinque. Esa es su tarea. Entonces, el procurador tiene una tarea fundamental, pero no es final. Quien acusa es el fiscal. Aquí el Ministerio de Justicia no está invadiendo los fueros del Ministerio Público. Y quien sentencia será el juez. Tampoco estamos invadiendo la autonomía del Poder Judicial. Lo que estamos haciendo es a un funcionario cuyo informe determina que existe una presunta responsabilidad respecto de su designación, bueno, se tendrá que examinar. Y además hay un aspecto final. Las instituciones no son personas, las instituciones son instituciones. Dentro de la Procuraduría Pública también hay funcionarios que son probos, honestos y que tendrán que asumir esta función en cualquiera de las circunstancias. Así es. Bien, ministro. Bueno, solo una última consulta, ministro, y tiene que ver con lo que comenzamos al inicio de la entrevista. ¿Cree usted que afecta, digamos, el aparato de justicia o el sistema de las investigaciones que llevan a cabo el equipo coordinador Lavallato, Rafael Vela, lo que sucede con Marita Barreto, la detención del asesor de la fiscal de la Nación, digamos, compromete el aparato de justicia? Esperemos que sean hechos aislados y que estos procedimientos que estamos viendo ahora y que se están observando, ¿no?, desde la perspectiva pública, efectivamente no contaminen. Tenemos fe y esperanza de que efectivamente los procesos que se están llevando van a tener las garantías respectivas. Consideramos que son hechos que van a tener que llevar su curso. Las investigaciones, los procedimientos administrativos tendrán que verse por su propio canal. Como ministro de Justicia, como ustedes comprenderán, no puedo opinar más allá porque puede pensarse que tengo una animadversión o una posición a favor o en contra y puede tomarse incluso como una posición política, la cual no podemos hacer. Lo que sí tenemos la esperanza
y exhortamos a que cada camino, cada proceso, cada actividad se realice de manera independiente y con arreglo a ley. Pero se garantiza que las investigaciones que ya están prácticamente en una etapa de acusación, muchas de ellas, se garantiza ello. Vea usted, la autonomía del Poder Judicial y la independencia de las instituciones de justicia no parten solo del Ministerio de Justicia, parten de los propios operadores. Ellos son los llamados a justamente defender su autonomía y su independencia a través de sus decisiones. Si tienen que denunciar, lo tienen que hacer. Si tienen que sentenciar, lo tienen que hacer. Acá no corresponde al Ministerio de Justicia emitir opinión sobre el contenido de los procesos. Lo que nosotros damos son herramientas legales, herramientas incluso a través de decretos de urgencia, como hemos hecho la vez pasada, para darle a todas las instituciones sobre el proceso de flagrancia más de 111 millones. Esa es la tarea del Ministerio. Articulamos para que haya una mejor justicia, para que la justicia llegue a la ciudadanía y llegue bien. Pero nosotros invocamos a todos los operadores de justicia a que actúen con probidad en el ejercicio de su autonomía y sobre todo protegiendo la independencia. Una última consulta, ministra. ¿Cuánto ha ascendido el presupuesto del próximo año? ¿Cuánto más se ha elevado el presupuesto del Ministerio de Justicia? Con respecto al año anterior, es un más o menos 10% adicional que está dirigido básicamente a la defensa pública, por un lado, y por otro lado también a la construcción de penales, que es una muy buena pregunta. Como la señora presidenta mencionara en su discurso del 28 de julio, hay 2 penales nuevos que se van a incorporar dentro del programa de inversiones. Pero yo he descubierto 6 penales y un megapenal increíble que habían estado casi avanzados, casi construidos, incluso uno de ellos, y que se habían quedado por razones de arbitraje, controversias, qué sé yo. Entonces lo que hemos hecho también recuperar 6 de estos que se van a sumar a los 2 y el próximo año también como parte de la política de deshacinamiento vamos a tener probablemente ya los expedientes técnicos y terminando de construir 6 penales más los 2 nuevos, 8 penales que van a representar por lo menos entre 9 y 10.000 posibilidades para internos. Ministro, esperamos tenerlo nuevamente aquí en los estudios de Noticias Matinal para abordar en extenso sobre todos los temas que hay en el Ministerio de Justicia. Ha sido muy amable. Estuvo con nosotros el ministro de Justicia, Eduardo Arana.